Deseo cumplido. Capítulo 9. Un baile, un duque y un adiestrador de perros. Oh, Annie, ¿acaso dije...? No, pero no fue necesario, la interrumpió su amiga. De acuerdo, fue Terry Graham, respondió Candy molesta. Y si piensas decirme por qué había olvidado mencionarlo, te diré que es porque me pongo furiosa cada vez que lo recuerdo. El adiestrador de perros te besó. Ya te he dicho que es un arrogante. Y no vas a creerlo, pero me culpó a mí por haberle mirado. ¿Le miraste? ¿Era verdad?, preguntó Annie con interés. Primero, respóndeme a una pregunta. Si ese hombre aparece delante tuyo, semidesnudo, ¿te darías la vuelta? ¿Cerrarías los ojos de inmediato? ¿Bromeas, Candy? Creo que le echaría un vistazo antes de cerrar los ojos y darme la vuelta, respondió con un brillo especial en su mirada. Pues yo olvidé hacer las dos cosas, confesó un tanto avergonzada. Candy, ¿le viste sin ropa? ¿Desnudo? Dije semidesnudo. Annie, oh Dios, tengo la impresión de que voy a tener que explicarte todo lo que sucedió. Después de una larga e interesante charla en la que Candy hablaba y Annie escuchaba con atención, la joven agraviada había llegado repentinamente a una conclusión. Tal vez tú tengas razón en cuanto a que su comportamiento hacia mí es deliberado. ¿Crees que sería una buena idea decirle que no necesita preocuparse, que no me voy a enamorar de él, porque pronto mi corazón tendrá dueño? Si yo estuviera en tu lugar, hablaría con mi padre, respondió Annie. Si le cuento a Albert lo que Terry hizo, le despediría de inmediato y como consecuencia perderíamos a Jacob, dijo Candy, resignada a tener que seguir tolerando a ese hombre. Vaya, realmente estamos en una encrucijada, añadió la morena indignada. Tiene que haber alguna forma en la que podamos obligarle a que cuide sus modales. ¿Podamos? ¿Ahora que me lo has contado? No te preocupes, Annie. Decidí ignorarle. Pero si eso no funciona, le diré que voy a casarme con el duque de Granchester. Ningún hombre osaría provocar su ira, ni tan siquiera un patán sin modales como Graham. Cualesquiera que sean los motivos que tiene para ofenderme e insultarme, te aseguro que dejará de hacerlo cuando le dé esa noticia. No lo dudes. Tienes toda la razón, concordó su amiga. Hasta quizás logres que te pida perdón de rodillas cuando se entere de que serás la futura duquesa de Granchester. No quiero que haga eso. Me conformaré únicamente con ver su cara de pasmo y sobre todo la de Lady Ligan el día que me vean en el carruaje ducal. Uy, y a propósito de todo esto, casi olvido darte una noticia que te alegrará. Mi padre ha recibido invitaciones para el baile de máscaras que dará Lady Emilia Elroy. El periódico menciona que la lista de invitados estará compuesta por grandes personalidades y en ella se incluye a... ¿Él?, la interrumpió Candy exaltada. Y yo, rebanándome la sesera, pensando cómo podría hacer para conocerle. Imagino que tus padres habrán aceptado la invitación, ¿no? ¿Lo dudas? ¿Y puedo ir contigo, Annie?, preguntó esperanzada. ¿Piensas que yo iba a asistir sin ti? ¿Te das cuenta? El destino guía mis pasos hacia él. ¿Dónde será? ¿Cuándo?, inquirió eufórica. En Devonshire, donde reside la vieja Elroy, reseñó. Pero tranquilízate, Candy, aún tenemos mucho tiempo para organizarlo todo. Tendré que ir a comprar un vestido nuevo. Tienes demasiados, la recordó Annie. Sí, tienes razón. Sin embargo, recuerda que esta es una ocasión especial. Tengo que atrapar a un duque, así que
Te propongo una carrera hasta... Annie ya no pudo escuchar las siguientes palabras, pero tampoco es que fuera necesario. Como tampoco dudó ni por un instante que podría encontrar a Candy en la pequeña tienda de la señorita O'Brien, la costurera y además la que solía confeccionar casi todo el vestuario a los vecinos de la zona. En realidad, poder saber los pensamientos la una de la otra era una de las muchas ventajas de ser amigas íntimas desde la infancia. De vuelta a su hogar, el humor de Candy había mejorado notablemente. Había conseguido hacerse con una pieza de seda color azul y un tul blanco, que no tardaría en hacérselo llegar a la señorita O'Brien para encargarle la confección de un nuevo vestido. Sin embargo, ese buen carácter disminuía a medida que se iba acercando a las cancelas de los perros para dejar a Sirius en su lugar. Ocuparse del cepillado del perro cada vez que regresaban de sus paseos suponía para ella un placer al que no estaba dispuesta a renunciar bajo ningún concepto. Eso sí, era la primera vez que envió a un sirviente a buscar los utensilios para acicalarle, y procedió a hacerlo en una zona unos metros más apartada de las perreras. Unos cuantos minutos más tarde, como no podía ser de otra manera, apareció Terry Graham. «¿Qué diablos crees que estás haciendo?», preguntó directamente. Por supuesto que no iba a permitir que ese estúpido arruinara su alegría. Muy al contrario que ella, el hombre parecía estar molesto por su presencia. Sin duda alguna se le veía muy irritado en esos instantes. Por alguna razón, esa idea casi la complació y hasta casi la hizo sonreír. Creo que es bastante obvio. ¿Acaso a usted le parece otra cosa? Terry no pudo evitar apretar los dientes ante el tono animado de ella. Jimmy es quien debe encargarse de esa tarea. Pero resulta que a mí me encanta hacerlo. Creo habérselo dejado bien claro esta mañana. Entonces hazlo en el lugar correspondiente y no aquí, en mitad del patio, dando un espectáculo. No sea exagerado. ¿Un espectáculo sin público? Y si no lo hago en el lugar correspondiente es porque trato de evitar su desagradable compañía. Terry contempló en silencio a la joven durante unos instantes e introdujo las manos en el bolsillo del pantalón. Al momento murmuró algo. En ningún momento fue mi intención echarte de tu perrera. Una mentira, con todas las letras. Sin embargo, Terry se había aburrido toda la tarde. Había estado esperando su regreso con expectación, y en ningún momento se le había pasado por la mente que ella iba a tratar de evitarle. Se sintió un tanto decepcionado cuando él había esperado que ella presentara batalla hasta las últimas consecuencias. Y entonces... Es probable que te deba una disculpa, masculló de mala gana. Yo creo que más de una. Diablos, uno le cede un ápice de terreno y cree que puede llevarse la arena a puñados. Está bien, acepta mis disculpas múltiples. Candy trató de ocultar su sorpresa. No obstante, Terry no parecía sincero. En realidad, daba la impresión de que se veía obligado a hacerlo. No obstante, en el hipotético caso de que en verdad estuviera tratando de allanar la situación, Candy añadió: «No creo que una simple disculpa baste para lo que...». Se interrumpió al percibir la tensión en el cuerpo de él y su entrecejo fruncido. «Aunque le pese, esta batalla la he ganado yo, señor Graham», pensó Candy satisfecha y sonrió. «Pero he de admitir que estoy de tan buen humor que acepto sus disculpas múltiples». No obstante, Terry no la había escuchado. Aún estaba tratando de recuperarse del vértigo que sintió cuando ella le regaló esa sonrisa. ¿Quién habría imaginado que esos dos hoyuelos que le salían al sonreír se convertirían en un arma con tanto poder?
Turbado por completo, parecía haber olvidado la facultad para hablar y pensar. Tenía la sensación de que le hubieran asestado un fuerte golpe que le hubiera dejado tirado en el suelo. ¿Por qué diablos no podía tener ni una sola imperfección? Debería tener algo que arruinara esa sonrisa que lograba que cualquier hombre deseara abrazarla y protegerla por el resto de sus días. Ante el gesto expectante de Candy, él asintió con la cabeza de una manera bastante cortés, sin embargo en desacuerdo consigo mismo, porque en realidad no sabía si ella le había perdonado o no al no haber escuchado sus últimas palabras. El hombre estudió a la joven y se apoyó en el tronco de un árbol cercano para observarla trabajar. Si realmente no le hubiera perdonado, ya estaría exigiéndole que se marchara, ¿no? Y no lo hizo. Únicamente se limitó a ignorar el hecho de que estuviera observándola mientras ella acicalaba al perro. Y ahora que habían llegado a esa especie de tregua que en verdad no deseaba, no sabía qué decirla en esos momentos. El tema de conversación que ofrecería a una joven de su clase sonaría un poco ostentoso para un adiestrador de perros, y debía admitir que le gustaba estar frente a ella en calidad de tal, ya que ese hecho le brindaba una plena libertad de expresión de la cual habitualmente carecía. Realmente suponía para él un verdadero placer no tener que cuidar su lenguaje ni su temperamento. «¿Sabe? Esta semana asistiré a un baile en Devonshire. Un baile de máscaras», dijo ella de manera inesperada. «¿Y por qué rayos me lo cuentas a mí?», contestó él arqueando una ceja. «Porque estoy tan ilusionada que no pude contenerme». «Lo que en realidad quisiste es restregármelo en la cara, porque sabes que es una fiesta a la que no estoy invitado». Sí, también eso», respondió mirándole de soslayo. «¡Qué perspicacia la suya!». «No te lo creas tanto», respondió sofocando una carcajada. «Yo también asistí a 1 o 2 bailes». «¿Cómo?», exclamó Candy. «Ah, se refiere a esos bailes populares». «¿Cómo lo adivinaste?», respondió él con un tono seco. «Pero eso no es lo mismo que estar en un lugar frecuentado por duques y condes». «Ahora sí que me atrapaste, mocosa». «No te enojes tan rápido, señorita Harley, fue un lapsus». Candy evitó hacer ningún tipo de comentario. Cepilló con más vigor a la perra y de nuevo volvió a ignorarle. Terry se dedicó de nuevo a contemplarla. Cuando se enojaba, su belleza brillaba, sus mejillas parecían florecer y sus ojos destellaban. Por unos momentos el hombre imaginó que esa sería la apariencia que tendría que tener en el calor de... Inmediatamente alejó la idea de su pensamiento al percibir la tensión en su cuerpo. «¿Y por qué ese baile de máscaras en Devonshire te tiene tan excitada?», volvió a hablar Terry. «Supuse que estarías más emocionada con tu presentación en sociedad en Londres, que imagino será en breve». Candy se volvió para mirarle atentamente. «¿Cómo sabe que en breve me presentaré en sociedad?». «¿Acaso no es cierto que todas las muchachas de tu edad se presentan formalmente en Londres para conseguir marido?». «En realidad, no todas. Y es probable que no necesite ir a Londres si las cosas me van bien en Devonshire, excepto para la boda de Annie». «¿Y qué cosas son esas que deben de irte bien en Devonshire?», dijo con un tono más duro de lo que pretendía. «¿Anticipándote a una propuesta de matrimonio tal vez?». «Oh no, santo cielo», respondió Candy sonriendo. «En ese lugar solo le conoceré. Tengo grandes esperanzas, pero eso sería demasiado». «Resumiendo, tú ya has escogido al esposo, pero él ni tan siquiera lo sabe». «¿Quién es el pobre hombre al que le has echado el ojo?». «Señor Graham, le agradecería que se refiera a mi futuro esposo con respeto». «No me agradezcas nada entonces», replicó el hombre.
Lo dices en serio, ¿verdad? ¿Quieres casarte con un hombre al que no conoces aún? Sí, respondió enfáticamente, pero no tiene por qué preocuparse. Mi corazón también tendrá dueño pronto. Así que también pretendes enamorarte de ese hombre sin rostro. Apuesto a que ni tan siquiera sabes cómo es. En realidad no, pero... Vaya, así que realmente estás intentando lograr un título nobiliario. ¿Y si así fuera, qué? ¿Acaso sería la primera persona que hace algo así? Lamentablemente, es algo que se ha hecho desde siempre. Pero es indiscutible que los hombres siempre quieren algún beneficio a cambio. ¿Qué piensas ofrecerle?, dijo, mortificándola con ese tono sarcástico. Parece que el alto al fuego duró muy poco, manifestó, girando sobre sí misma para conducir a Sir Terios a su cancela. Sin embargo, él, tenaz y obstinado, se la acercó. Discúlpame, Candy, fue un comentario desafortunado por mi parte. ¿Qué importancia tiene un insulto más, después de todos con los que me ha ofendido? Quizás Annie tenía razón al decirme que es una táctica por su parte, para evitar que las mujeres se enamoren de usted, pero yo le dije que no necesita preocuparse por mí. Yo no caeré, señor Graham. Fue ridículo por su parte pensar que yo me enamoraría de usted, porque no me atrae en lo más mínimo. Alerta roja. Muy, pero que muy roja, pensó Candy al darse cuenta de que había expresado con palabras lo que estaba pensando. Puedo rebatirte de inmediato lo que acabas de afirmar. ¿Quieres averiguar cómo? ¿Acaso piensa dar un espectáculo en el jardín? Quizás no te hayas dado cuenta, pero ya no estamos en el jardín principal, sino en el de la parte trasera. Sí, diablos, que sí lo estoy pensando. Pues le aconsejo que no lo haga, porque mi padre escuchará los gritos que daré a pleno pulmón y no le agradará en nada su actitud, y a mi futuro esposo mucho menos. Creo que no le interesa ofender al duque de Granchester. ¿A quién?, exclamó Terry, habiendo quedado paralizado y con una expresión despavorida en su rostro. Candy volvió la cabeza hacia atrás, disfrutando del hecho extraordinario de haber dejado sin palabras a ese hombre arrogante. Había supuesto que se sorprendería con la noticia, añadió satisfecha. He escuchado bien. A la perfección. Me casaré con Sir Terios Granchester mucho antes de que acabe este año, y usted, señor Graham, no será invitado a la boda. ¿Pero por qué él? ¿Y por qué no? Me gustan sus perreras. ¿Que te gustan sus...? Terry fue incapaz de terminar la frase mientras maldecía interiormente. Candy, por su parte, se encogió de hombros y siguió caminando sin él, para encontrarse en la puerta principal de las perreras al hombre con el que Terry había llegado acompañado. «Buenas tardes, señorita», dijo cortésmente. «Buenas tardes, señor Hathaway, ¿cierto?» «Efectivamente», respondió el hombre con una sonrisa. «Y dígame, señor Hathaway, ¿cómo está ese animal que recién adquirió mi padre?» «Jacob está muy bien, realmente bien». Candy se volvió por unos instantes para mirar a Terry, al haber percibido su presencia a su espalda. Ahora que él sabía quién era el poderoso caballero que en breve la convertiría en su esposa, decidió aprovecharse de la situación. «Me gustaría comenzar a adiestrar a Jacob». «No», negó Terry con rotundidad. «¿No? ¿Y ya está?» «Te felicito, señorita Harley. Tu oído funciona a la perfección», respondió él con ironía. «En realidad, usted es imposible», exclamó Candy ofuscada, abandonando la zona canina. «Así que yo soy imposible», repitió Terry mirando a Robert. «Ya ha decidido quién será su esposo, señor Hathaway. Ni tan siquiera le conoce, pero ya le ha echado el ojo. ¿Puede adivinar de quién se trata?» «Tal vez alguien que usted conoce». «Sí, diablos, vaya que sí le conozco. Ella piensa que se casará con el duque de Granchester». «Pero», se interrumpió Hathaway con una expresión de asombro en su rostro, «usted es el duque de Granchester».